Urretxun eta Zumarragan biztanleen erdiak egin zuen ihes. Trenez, oinez, errepidez edo mendiz. Seniden landa baserrietara edota fronteari segika. Lehenik Bizkaiara eta gero Santander aldera, edo Bartzelonara, edo Asturiasera. Frantziara edo Europako beste herrialde batzuetara. Ameriketara, Errusiara. Jendeak altzuen lekura egiten zuen ihes. Umeak eta gurasoak banatu egiten ziren. Bikoteak, familiak, asko ez ziren itzuliko. Oroitzapen bihurtuko ziren. Itzuli zirenen min. Bide luze baten hasiera izan zen. De aquí huyó mucha gente, Sí. pero mucha, ¿eh? Esa familia entera la estuvimos en casa. Sí, pero cuando volvieron no tenían nada aquí, ni casa ni nada. Y los tuvimos nosotros, era la interina de casa. Pues a seguir a los ojos, a huir. Primero irían a Bilbao, luego a Santander. Y la madre con todos los hijos pararon en Bilbao. Y luego cuando pudieron volver no tenían casa. Pues con lo opuesto, porque lo que tenían en casa dejaron. Y luego otros vinieron y requisaron. Yo sé que las que estaban en el otro lado vinieron y se encontraron sin nada y se marcharon. Gerraurrian, el año 35, gure aitxe hil zan. Eta geratu zen gure ama alargun lau umekin. Gerria urten zanean, claro, moruak zatoztela eta gurien tio Aitxan anaia, teniente alkate PNV-koa, bastante importantia izan zan, eta arek ezeba nahi bergan geratzaik. Gurien amak ezeba nahi joateik, baina enpeina usan, zezi morua zatoztela eta morua zera undizeitze zebela, eta kiera ino Durangora eruan ginu zen. Eta Durangon egon ginen, bombardeua aliau arte. Bombardeua pasau zanean da gerora, zerera eruan ginu zen. Eta sondikan egon ginen, puskat gauzia zertu arte, baina Bilbon sartu ziren, da bombardeo kalde guztietan, honen aitza joan jakun bila, gu hona ekartzeko, eta hona ekarri ginu zen. Da gero gurian amak, claro, zeukaun etxi errez oskuen. Se fue a todo correr ahí a Motrico y en un barco se fueron a San Juan de Luz. Mi madre ya le costó lo suyo el pasar porque también estaba fichada y tal. Y bueno, pues se casaron en el 39 y luego ya como murió en París, bueno, está documentado como que murió en San Juan de Luz, bueno, un quiste en el hígado bastante... Y en principio pues le operaron en París y salió muy bien, le extirparon todo, pero parece ser que en la operación hubo alguna perforación de algo, alguna metedura de pata, y le volvieron a abrir, le volvieron a operar, le volvieron a abrir, no sé si 2 veces, y al final pues murió a consecuencias de eso. En la frontera estaban su madre, sus hermanos, sus amigos, bueno, muchos amigos de Urretxu y de Zumárraga, y se vinieron pues con que no venían para llevar el cadáver para celebrar el funeral y no se pudo, bueno, el funeral se realizó pero sin el cadáver. Luego ya le enterraron en San Juan de Luz, que es donde está. Era nacionalista y por ello pues se vio metido en muchos en los problemas en los que... Yo sé que mi padre también antes de todo eso ya quiso volver, pero ante estos informes pues no le dejaron. Y de haber podido estar igual en su enfermedad y en su esto aquí, de otra manera, bueno, pues igual hubiera sido lo mismo, no sé. En esa época, cuando mi padre accedió a la alcaldía de Urretxu, pues en todos estos pueblos estaban gobernados por el rico del pueblo o por el... Bueno, pues... Y hubo un grupo de... Bueno, ellos se llamaban jóvenes, no sé si eran tan jóvenes, que quisieron cambiar las cosas y después de reuniones que tenían y tal, pues se presentaron a las elecciones de la alcaldía de Urretxu y
y ganaron. Vecinos de abajo, que vivían que trabajaban en los vascos, pues se fueron, no sé a dónde, por la parte de Vizcaya. Cuando vinieron le quitaron todo, y no tenía nada. Y decía ella, esto sí que es irnos y venir y encontrarnos toda la casa vacía. Nosotros de aquí, pues fuimos a vivir a Durango, porque mi padre era concejal en Urrecho también. Yo sé que estuvimos en Bilbao viviendo algo tiempo. De Bilbao estuvimos poco tiempo también, y de allá a Santillana del Mar. Allá también estuvimos un poco tiempo, hasta que ya estaba ya la cosa de mal. Y embarcamos en Avilés, un mercante inglés, que la tripulación casi todos eran negros, como se explicaban a su manera. Y que habíamos 3 días de barco, y luego tren no sé cuánto, y que aparecimos en la provincia de Gerona. El recorrido que se hacía era de Avilés a Bayona, aquí a Francia. Y luego de ahí en tren, a la provincia de Gerona. Pues yo estuve en una masía con un casillo recogido, mi hermana mayor en una casa particular, y mi madre y mi hermana, la otra que tenía 2 años, pues junto con una familia de Mondragón que andaba con nosotros también, y ahí estuvimos, pues no estuvimos mucho tiempo, ya pasamos a Francia. Y estuvimos al departamento de Birsón, que está en la frontera de Bélgica. Y allá estuvimos pues casi hasta que terminó la guerra. Pues ya terminó la guerra, pues algún taller no te atrevías a venir aquí. Y nos dieron una opción, pues si no querías venir aquí por si acaso, que había unas opciones para ir a Rusia o a México. Y por mediación de las tías estas, la monja dijo que no, que vendríamos aquí porque que habían prometido que volvería, que estaría bien. Y así pues regresamos aquí. Vinimos aquí y nosotros ni casa, ni los orinarios, se habían llevado todo. Tuvieron que empezar mis padres de nuevo, como cuando se habían casado, a cero, menos que cuando se casaron, pues no tenían nada. Y encima con 3 hijos pequeños, así que otros se quedaron por ahí también. Han salido de aquí familias, pues que han ido a Chile, a Argentina, se han quedado, otros han vuelto. Baten ailo zen, nola bombardeo egin behar zuela Ordizia. Ordizia, Villafranca orduan baina, Ordizia eta, claro, eta gure amak, zeuzkenakin ondon, lau bortz izango ginen, arama jo ginen, amonan etxean. Mi madre, con las 2 hijas, se escapó a Bilbao. Y mi padre se quedó en Motrico con el hijo. Recuerdo cuando los aviones venían, que mi madre me decía, ahí bera, egon maiteekin egon behan. Eta entzutzen zunean zirenia, juan refugiora. Y sonó el alarma. Ama, espasaz 2 ez nikua bat ere, refugioa. Gure amak erretorlikia. Hartu maite eta eroan izu refugioa. Espasaz 2 ama ez nikua bat ere. Recuerdo que la ama aburrida de que no le hacía caso, nos cogió a las 2 de la mano y venga. Y nada más entrar en el refugio, ¡boom! Y la casa que cayó abajo. No volvimos a ir más ahí. Fuimos al puerto, no sé qué puerto sería. Sé que nos llevó a un barco y ya nos había dejado ya la madre, y en una de estas que viene y dice, Ilbea hirurak hilko gea, eta nik ez dut umeikan amelako. Y nos cogió y nos sacó del barco. Nos llevaron en camiones. Y a Mieres Mogro, Santander. De Santander nos llevaron hasta San Sebastián. Barkua da cantidad de jendia de emakumea eta umiak. Zehandikan erten eta zerbera barkuak egon respetatu. Zerbera horrek. Eta kanonazoa bota eta nos hicieron entrar al puerto. En el trayecto ese del barco se juntó con una mujer
con una criatura, hizo el viaje con mi madre. A Donosti, campo de concentración, y ahí nos tuvieron. El campo de fútbol, Atocha antiguo, by Angen, la prima sacó que estábamos allí. Sí, ya llevamos un par de días, hizo los papeles y todo, y mi madre fue una de las emacumes del nacionalismo de Motrico. Y luego resulta que en Motrico que había pena de muerte para mi madre y que tenía que presentarse a la Guardia Civil. Y fue mi madre y contó su trayectoria con esa mujer y le dijo el jefe allí que estaba: ¿está usted segura de que era fulana de tal? Pues sí, porque con una criatura, una niña de tal, y se llama tal y tal. Resulta que era la mujer de ese jefe de la Guardia Civil y le trajo, bueno, se fue él y le dijo: por mucho que digan pena de muerte, para usted no hay. Porque algunos se marchaban por la parte de la izquierda, para ir a Reynosa, que era lo más cerca. Pero como ya empezaba a marchar mucha gente allí, ya pusieron guardia, y la gente que pasaba la cogía. Entonces nosotros nos marchamos por la otra parte, para ir a la montaña. Y ya fuimos andando, y ya en la sierra estaban los pastores con las ovejas, y nos recogieron, nos tuvieron toda la noche en la choza, nos hicieron sopas de ajo y con cebo. Y de allí a la mañana siguiente, y ya nos dijeron cómo marchar. Y ya empezamos a marchar. Y ya en un momento, después de mucho andar, sin comer ni nada, aquel día, allá de lejos estaban ya los rojos, se decía. Y nos hicieron así, y ya nos paramos. Y ya nos han cogido. Nos llevaron a Reynosa. Uno de los días que estábamos cogiendo el agua, y yo vi cómo entraban los fascistas en Santander, pero ya nos cogieron, y de allí nos llevaron a la estación. De la estación nos metieron en los vagones que llevan al ganado, que no nos podíamos ni mover. Nos tuvieron allí un día, venga, malísimos. Y bueno, ya llegamos a un pueblo que se llama Quintanilla. A muchas les cortaron el pelo, a mí no, a mi madre tampoco. Las dieron aceite ricino, hicieron estragos. Entonces, nada, a Barruelo había que buscar dónde vivir. En nuestra casa. En nuestra casa, cuando llegamos, no encontramos nada. Por la noche, los rojos, desde el monte, dice que tiraron un obús. Y la suerte que viene que cayó en nuestra casa. Pues nos dijeron: en tal sitio han metido las cosas que eran de vuestra casa, de mi abuela y lo nuestro, ¿no? Había 2 colchones, y qué suerte tuvimos que eran nuestros. Y con aquello empezamos a vivir. Un día fuimos los que se ocupaban de los refugiados, y les dijimos que nosotros nos queríamos volver a Reynosa. Pero nos tenían que dar un billete para el tren. Y ya nos arreglamos los papeles y llegamos a Reynosa. El día que salimos nosotras ya habían bombardeado la naval de Reynosa, la fábrica. Ya estaba todo en llamas. Y nos pusieron unos vagones y nos metieron en aquellos vagones y nos subieron en un túnel. Y cuando se hizo de noche, ya nos sacaron. Nos llevaron a un sitio que era un pueblo pequeño y nos dejaron en un campo. Allí estuvimos todo un día. Ya vinieron camionetas y nos llevaron a un pueblo que se llamaba San Felices. Nos subieron allí, nos dieron cosas de comer y a uno nos metieron
en las escuelas y a otros nos metieron en la iglesia. Una prima de mi madre, con un hijo y una hija, la pusieron, si nosotros estábamos en la iglesia, allá la metieron en las escuelas. Yo creo que nosotros estábamos en las escuelas, sí. Y a la María le metieron en la iglesia. Al de 3 o 4 días viene la aviación, bombardea a la iglesia. Y en esa iglesia que estaba la María, que era la iglesia, al niño le cortó una pierna y ella se murió. Y luego se quedó la hija. Me vino un día mi padre, y nos llevó a Bilbao. Ajá. Nos llevó a Bilbao para mandarnos a Francia. Precisamente era un día que estaban bombardeando, caían las bombas en Bilbao. Eso era del gobierno vasco, que íbamos en el Habana. Metieron una etiqueta y entonces nos metieron ahí y en un camarote de abajo, a mi hermana y a mí, con algunos otros más. Lo que pasa es que nosotros estábamos en la higuera, no sabíamos ni lo que estaba pasando. Por las mañanas, en una de estas nos llamaron que urgentemente que saldríamos arriba, porque el Cervera estaba ahí. En La Habana iba protegido por 4 barcos franceses e ingleses, y que tuvieron con el Cervera, porque el Cervera lo que quería era hacer que volviera a Bilbao. Tuvieron un fregado gordo entre ellos por comunicándose. Llegamos a Burdeos y nos fueron bajando y nos metían al otro tren, pero antes de eso nos vacunaron, nos dieron una vacuna. Y luego nos dieron para comer a cada uno, pues eran bocadillos y alguna lata también, y así fui a parar a Dijon. Estábamos en una estación que abandonada por lo visto, y estábamos ahí, ya llevaríamos, no sé, 2 meses o así. Primero le sacaron a mi hermana, y me dijeron que era para una semana. Y luego a mí me sacaron varias familias distintas, que tenían niños a su vez, y en unas casas jugaba con ellos, me daban de comer, y luego jugaba con ellos y tal, igual. Y ya llegó un día que me sacó un matrimonio, me tuvieron ahí, bueno, me mimaron, me dieron juguetes y la leche, bueno, y para eso no sabían dónde estaba mi hermana, y ya llevábamos separados lo menos unos meses. Y en una de estas viene un médico para verme, y Armando y Arizmendiarrieta y tal, y pues yo conozco a una niña que está con un matrimonio, y sí, ¿cómo se llama? Y pues Agustina, pues es mi hermana esa. Le dije, pues ya hablaron con los señores que por lo visto había sacado un matrimonio francés, que la mujer tenía enferma, para cuidar de la enferma, que no podía salir de la cama, y le fuimos a ver nosotros, y estaba con un delantalito, pues fíjate, tendría 7 o 8 años, y entonces le quitaron esto, eso que no podía ser y tal, y estos señores se quedaron con ella también. Se quedó la madre con 6, porque la hermana mayor, aquella con los niños que se llevaban a Rusia y a Francia y por ahí, pues les llevaron así. Parece que entraban los moros y abusaban de la gente, de las chicas jóvenes y eso. Y ese miedo, que mi hermana ya era mayor que yo tenía de 14 a 15, ella mayor, pues con la tía y con la prima Angelita y con esas, pues todos fueron hacia Santander. En Santander, en el hotel de Santander, en el hotel Solares, estuvieron refugiados, y luego a Francia, hasta que después vino como una amnistía que se traerían los niños de la guerra y les trajeron a mi prima, a la tía, a mi hermana y a todos esos de Francia. En Bilbao igual estaban 6, ya estaban escondidos allá, donde vivíamos nosotros. Después del bombardeo de Guernica, mi madre se estuvo 3 meses hasta que tuvo a luz a mi hermana, la mayor. Se fue a Francia, porque entonces el gobierno vasco, que llevaba un año, pues a estos llevaron a gente a Bélgica, Rusia, Francia, Inglaterra, y mi madre estaba embarazada, fue a Francia, a San Juan de Luz. En San Juan de Luz le metieron en un convento de monjas,
Y ya cuando, claro, para venir cuando podía, pero claro, cuando ella lo que quería es venir aquí. Y entonces ese era el primo que le ayudó bastante en Mierri. Pues esta dijo que para dar a luz quería venir aquí. Entonces los padres reclamaron. Y entonces vino aquí, tuvo familia mi hermana. Bueno, marten genuen, eta deskargaldea, gure, hau txamagarri nostela bergaraldia. Eta zebiltze furgonetak, hola, bideen harrapatu zuen, obligatzen zuen jendia, han hartuta emata zituen, milizianok zata ziren hartu noiei. Da, lehenengo errebueltia, deskargaldeko lehenengo errebueltan, pasarri aiau ginean, nire behar baten, behatxe urteko mia, erten zuen maiteak, pasarri hortako maiteak, eta intzen zuen milizian horrekin. Zela ginean fabeliko, eta hain gizonak eta aurreak juntaziala ba, eta aurreak juntaziala zantziren, haikinko farbaintzian. Bai, eta hangiatzeko basantzion. Y entonces mi madre, como teníamos primos en Bilbao, fuimos a Bilbao. Con los tres, yo con nada, me hice que me pusieron una manta y pequeñita, no tendrían un mes o así, y estuvimos allá. Y luego, pues por donde iba la guerra, iba mi padre. Entonces, mi madre, su marido estaba enfrente y ella iba por un lado, pues por donde iba la guerra. Y entonces, pues nada, terminamos en Barcelona. A mis dos hermanas les mandaron a Bélgica, les llevó mi madre, pues no sé cómo sería, a Bélgica, y estuvieron unos meses, porque dice que si estás más no puedes reclamar. Lo que pasa es que debía haber dos tandas, que era una irse para bastante tiempo y otra irse como de campamento, como de colonias, sí, unos meses, para poder luego recuperarlas rápido. Y mi abuela las debió de mandar así. Sí. La Elena y el padre de este, Miguel, y el tío Jesús. El tío Jesús estaba estuvieron en el gobierno, en el Hotel Carton. Claro, el Hotel Carton porque era el gobierno vasco. Se había instalado el gobierno vasco. Jesús estaba de ascensorista, dos estaban de ascensoría, Miguel y la madre de la asistenta. Creo que estaba en la Horta, en casa del... Pero también, a esto les pilló a todos cuando entraron los pachicos en Bilbao, sí. Miguel y Jesús, les pilló allí en los sótanos del Hotel Carton. Un pistolón cada uno se cogieron de allí y vieron entrar a los pachicos, bajar la Icurriña, poner la bandera española y corriendo a la ría. Andando hasta aquí. Pasaron la ría y vinieron hasta aquí andando. Hasta aquí. Nosotros salimos de San Sebastián el día de la Virgen de Aranzazu, en un yate inglés que vino. Mi padre tenía un amigo de Bilbao que estaba casado con una inglesa, pero de alto categoría. Sí. Entonces pues le dijo, oye, yo quiero mandar a mis hijos fuera. O sea, mi mujer, mis suegros y todos fuera. Yo pasé toda la noche devolviendo. Yo le decía a mi tía, pero nosotros, ¿por qué aparecimos en Barcelona? A mí lo que me parecía era pues ir a Andaya o ir a otro lado, ¿no? Pero no para aparecer en Barcelona. Allí nos dieron la noticia que le habían fusilado a mi padre. Dijo mi tío Juanito. Y a la semana siguiente le matan a él. Se había muerto allí mi abuela. Y nos quedamos mi abuelo, mi madre y nosotras tres. Y ni el gato, porque el gato lo mató mi abuelo para comerlo. Donde está el puente del diablo, un puente y luego otro puente. El camión que nos llevaba se paró en el puente de abajo. Allí nos pararon en medio, que estaban poniendo los cables para tirar el esto. Y nosotros allí. Y que tenían que poner ellos los cables para luego romper el puente, para que no viniesen. Vino a llevarnos para Francia un francés con un camión, pero sin tener nada por las... Nada. El francés se marchó a beber
y era la noche cuando apareció allí. Empezó a andar, se metió por una cuneta y todos al suelo, borracho completo. Nos llevó por un sitio, allí por la carretera, donde veías un tren que estaba dentro del túnel quemándose. Llamas salían de todo. Vino el chivato, que le conocíamos más bien. El chivato era el avión. Salía el avión chivato y pasaba por todo. Nos mandaron bajar del eso y echarnos por un terraplén y no moverse nadie, para que creyeran que estaban todos muertos. El chivato se marchó, nosotros nos subimos otra vez al camión, que venía eso debajo de otro puente. Luego estuvimos ya a la frontera francesa, que era la última. Los franceses no nos abrían, no nos dejaban pasar la frontera. Se debieron de matar más de un soldado. No dejaban pasar, no dejaban, a ver, luego les iban a matar los otros. Mi tía decía, pobres chicos, ¿cómo? Se disparaban y morían, ellos mismos. Luego ya abrieron eso y ya todo dentro.